Bien, empezamos a grabar entonces este nuevo video. Después de haber hecho un video sobre 11 preguntas y respuestas sobre el espacio y el tiempo, ahora vamos a hacerlo sobre otra entrada del blog La Mirada del Búho que hicimos esta semana. Pueden ir al blog directamente y leer todo esto en conectadosconelbúho.blogspot.com. Esta entrada fue sobre el experimento de la doble rendija, porque me puse a buscar en internet y no encontré un recuento completo de la serie, la sucesión de experimentos diferentes que hay en esta línea del tema de la doble rendija y todo lo que eso ha suscitado. Encontré algo en Wikipedia, pero no está completo. Encontré algo muy bueno en un blog que se llama Microsiervos. También hay unos videos muy buenos que se llaman Respect Your Intellect. Son en inglés y son excelentes. En ellos me basé, entre otras cosas, en buena parte. Pero bueno, aquí lo que tratamos de hacer es una síntesis divulgativa interesante para personas que se aproximan a la física o a la filosofía de la física y todo ese misterio que se genera a raíz del experimento de la doble rendija. Resulta que por allá por el año, comienzos de este siglo, o el año 2000 o 2002, no recuerdo bien, se dio un sondeo en una revista de física, Physics World, sobre cuáles eran los 10 experimentos más bellos de la historia. Claro, como era una revista de física, pues todos los 10 resultaron experimentos de física. Pero hay dos de la doble rendija ahí en el top 10. Uno de ellos ocupó el primer lugar y lo vamos a tener aquí más adelante como el experimento de los italianos. Y el que inicia todo es el de Thomas Young en 1801 y también está en el top 10. Entonces, vámonos con el experimento de la doble rendija por Jorge Senior. Lo que solemos llamar el experimento de la doble rendija es en realidad una serie de experimentos diferentes a lo largo de más de 2 siglos. Vámonos con el primero, entonces. El experimento que inauguró este camino asaltado de sorpresas y lleno de asombros fue el que realizó Thomas Young en 1801. Este es un experimento casero que podemos reproducir con elementos baratos de la cotidianidad, pero no por ello deja de ser tremendamente ingenioso y exigente en cuanto a la preparación cuidadosa. Es un experimento barato, pero exige mucha precisión y mucha elaboración en la parte ya de los detalles. El experimento de Young se da en el contexto del debate centenario entre dos concepciones sobre la luz, debate que viene desde el siglo XVII. La concepción newtoniana de carácter corpuscular y la de Hooke y Huygens, Robert Hooke y Christian Huygens, que defendían el carácter ondulatorio de la luz. Bueno, esa pelea duró todo el siglo XVIII y ya comenzando el siglo XIX, Thomas Young sentenció a favor del carácter ondulatorio con este experimento. Sin entrar en detalles técnicos, el diseño consiste en pasar un haz de luz, preferiblemente monocromática, debe ser luz coherente, ¿no? Por una rendija y observar el patrón que se forma cuando la luz llega hasta una pantalla. Este patrón puede ser consistente con ambas concepciones, la corpuscular y la ondulatoria. Pero el asunto se torna interesante cuando son dos rendijas en disposición adecuada. Entonces se forma un claro patrón de franjas paralelas, fácilmente explicable para la concepción ondulatoria como un patrón de interferencia, o sea, de interferencia de ondas, pero no asimilable o no explicable para la visión corpuscular. Este sería pues un experimento en crucis, o sea, un experimento crucial, lo que se llama el experimento que dirime entre dos tesis o entre dos paradigmas. El experimento fue presentado en la Royal Society y su consecuencia histórica es nada menos que la concepción ondulatoria de la luz se impondría ampliamente en ese siglo XIX. Bueno, ahora saltamos en el tiempo. Hubo otros experimentos similares o replicaciones, reproducciones a lo largo del siglo XIX,
Pero ahora saltamos al 20 para poder mirar lo que sucedió con la mecánica cuántica, donde se repite este experimento, pero como veremos con otras implicaciones filosóficas. En el siglo XX se realizan nuevas versiones del experimento en el marco del surgimiento y desarrollo de la mecánica cuántica. En 1900, Max Planck había planteado la hipótesis cuántica como un truco matemático para modelar el fenómeno de la radiación de cuerpo negro. En el Annus Mirabilis de Einstein, o sea, 1905, este formuló una interpretación física del cuanto de luz, o sea, ya no matemática, sino más allá de eso, entendiéndolo como una realidad física. Después sería llamado, el cuanto de luz sería llamado fotón, si lo conocemos actualmente. Todo esto para modelar el efecto fotoeléctrico. Ese sería además por el cual le darían el premio Nobel de 1921 en el año 1922 a Albert Einstein. Así que nos aproximamos al centenario de ese Nobel. Esto parecía ir en contravía de la interpretación ondulatoria de la luz, ya plenamente aceptada, incluso hasta por el mismo Einstein, que trabajó la relatividad especial y luego la relatividad general, aceptando plenamente las ecuaciones de Maxwell y por supuesto la idea de campo, que es un concepto clave en la relatividad general y es clave en toda la física hoy. Bien, digamos que Einstein en 1905 se queda con Maxwell y se queda con Galileo y rechaza a Newton. Eso lo veremos en lo que estamos preparando de video largo sobre el tema de espacio y tiempo. Continuemos. En 1909, el británico Geoffrey Ingram Taylor hizo un experimento de doble rendija con luz de muy baja intensidad, aproximándose a lo que sería un experimento de fotón por fotón o uno por uno. Sin embargo, pues esto no se logró plenamente, así que simplemente es una referencia histórica, pero no tuvo como grandes implicaciones. Por esos mismos años, en el Congreso de Solvay, el primero, en 1911, Einstein defendió la tesis de la doble naturaleza de la luz, que obtuvo una gran oposición, entre otros, del propio Max Planck. Después vendría el modelo cuántico del átomo de Niels Bohr en 1913. Einstein realizaría otros aportes en esa línea de la cuantización, uno de los cuales en 1916 prefigura el láser. Y en los años 20 ya se desata toda esa revolución física de Pauli, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, Max Born, obviamente el mismo Niels Bohr, el mismo Albert Einstein. En este contexto, Louis de Broglie, otro de los protagonistas de la revolución cuántica, presenta en 1924 su tesis doctoral sobre la doble naturaleza del electrón, que recibe confirmación experimental en 1927 por parte de George Fayette Thomson, hijo de J.J. Thomson. Esto es una curiosidad histórica que el papá descubrió descubrió el electrón como corpúsculo, pero el hijo descubre digamos, el lado ondulatorio del electrón. Bueno, eso fue en la Universidad de Aberdeen y el otro caso fue Clinton Joseph Davidson y Lester Halbert Germer en laboratorio Bell. Luego se establecería la doble naturaleza, entre comillas, de otras partículas. Así pues, materia y radiación electromagnética exhiben esa extraña característica de aparecer en unos experimentos como partículas y en otros como si fuesen ondas. Dualidad experimental a la cual erróneamente se le llama doble naturaleza. ¿Por qué erróneamente? Bueno, ya eso es una discusión filosófica. En realidad lo que tenemos son experimentos y resultados que nos están hablando de unas estructuras o sistemas cuánticos que deben tener una sola naturaleza, solo que a nosotros se nos manifiesta de dos maneras distintas. Es como cuando, por ejemplo, el fenómeno electromagnético se nos manifiesta como magnetismo, en otras ocasiones como electricidad, y se trata de una sola realidad. Pero bueno, esa sería una discusión de fondo que no podemos dar aquí. Dejamos allí planteado ese tema. Continuemos entonces, aún
Los años posteriores vienen nuevos desarrollos de la cuántica. Y en 1955, Gottfried Mollenstedt y Heinrich Stucker obtienen franjas de interferencia con un microscopio electrónico gracias a su invención del biprisma de electrones. Y en 1961, Klaus Johnson realiza experimentos de rendijas que evidencian interferencia de electrones. O sea, todo lo que se ha venido consolidando en todas estas décadas del siglo XX es la idea de que ya estemos hablando de bosones o fermiones, ya estemos hablando de la luz o las ondas electromagnéticas y estemos hablando de la materia o radiación, igual, todo tiene esa aparente, entre comillas, doble naturaleza. Naturaleza ondulatoria y naturaleza de partículas. Que como decíamos, pues probablemente no es que sea una doble naturaleza, sino que utilizamos dos maneras matemáticas de entenderla según el diseño experimental que estemos abordando. Bueno, aquí está la foto de los italianos y vámonos ya para el tercer caso, el de los italianos. Ahí está Pozzi, Giulio Pozzi, Gianfranco Misiroli y se encuentra también Pier Giorgio Merli. Estas son las imágenes, resultados del experimento, y ahí se pueden ver las franjas, o sea, el patrón de interferencia. A medida que se van acumulando los electrones que van impactando una... Esto se hizo con un televisor. Entonces, finalmente, en el monitor del televisor se va formando el patrón. A esto lo llamo yo el experimento 1 por 1, porque es electrón por electrón. Y esto va a producir un resultado muy extraño. Entonces tenemos el experimento 1 por 1 de Pier Giorgio Merli, Franco Misiroli y Giulio Pozzi en 1973. En este experimento la innovación es la posibilidad técnica de lanzar una por una la partícula de prueba. Todo esto al vacío, ¿no? Con el sorprendente resultado de que el patrón de interferencia se produce a medida que se van acumulando más y más partículas impactando en la pantalla. O sea, no hay ninguna interferencia simultánea o en tiempo real entre los electrones. Lo que tenemos es algo sumamente extraño. Los electrones van llegando uno por uno, pero ¿cómo saben los electrones a dónde tienen que llegar para que se vaya configurando ese patrón de franjas, ese patrón de interferencia? ¿Qué es lo que interfiere allí en ese caso? Es ahí el misterio. Bueno, esto es increíble. Definitivamente no se trata de un fenómeno de interferencia cinética en tiempo real, como sucede con las ondas de un estanque o con el sonido. En este caso se trata de interferencia de ondas de probabilidad. Pero ¿qué diablos es eso? ¿Un ente matemático o un ente físico? Al comienzo y al final del viaje tenemos claramente una partícula perfectamente determinada. Pero al parecer no hay una trayectoria definida para cada partícula individual, sino una suma de trayectorias con diferentes probabilidades perfectamente matematizables. Pero ¿cómo diablos computa la realidad esas trayectorias? ¿Qué es lo que realmente sucede entre el principio y el final del viaje de la partícula? Es como si durante el viaje la partícula se comportara como ondas, pero al principio y al final como partícula. Es muy extraño. Este experimento, uno por uno con electrones, fue reproducido por el físico experimental japonés Akiro Tonomura de la Hitachi en 1989, quien no reconoció la primacía del trío italiano. Eso se generó toda una pelea y una discusión. Lo cierto es que el trío italiano, bueno, me gustaría decir que, ya que mencioné la Hitachi, en esos experimentos de los años 50 también estuvo involucrada la Siemens. Es curioso esto que al menos en la física experimental aparecen las empresas o los departamentos de investigación de algunas empresas de vanguardia. Este trío italiano, bueno, aquí vemos la imagen ya no del trabajo de los italianos, sino del trabajo de Tonomura. Ahí se van formando las franjas a medida que se acumulan los electrones. Podemos ver en pantalla. Bueno, resulta que los italianos hicieron un video en los años 70 y ganaron un premio
Y luego, en el año, en el comienzo de este siglo, se dio el sondeo ese en la revista Physics World, donde este experimento de los italianos fue considerado el más bello de la historia. Era un concurso sobre cuáles eran los experimentos más bellos de la historia. Como era un concurso en una revista de física, pues todos los días fueron experimentos físicos y este experimento de los italianos quedó en primer lugar. El experimento de Thomas Young también quedó en el top 10, o sea que la doble rendija aparece 2 veces. Y eso que probablemente no conocían, el público de la revista no conocía el experimento que vamos a ver ahorita de 1999. Bueno, después del experimento de los italianos, viene un cuarto nivel, que es el experimento Which Way Experiment, o cuál vía. En este diseño se coloca un detector en la entrada de una de las rendijas, por así decirlo, para saber por cuál vía coge la partícula. O sea, como preguntábamos qué sucede entre el principio y el final del viaje, vamos a hacer, entre comillas, trampa y vamos a poner un detector justo antes de entrar a la rendija y así sabemos por dónde va a pasar la partícula. Ok, el resultado es que el patrón de onda desaparece. Esto lo había predicho Richard Feynman. A esto lo denominan el colapso de la función de ondas. Este fenómeno es el que se ilustra con humor en el meme del muñeco que mira y no mira. El muñeco arriba no mira, aparece el patrón. Y abajo mira y desaparece el patrón de franjas. Y quedan las dos franjas de las dos rendijas. Y no el patrón de interferencias que está en la parte de arriba. Claro que este meme tiene su venenito ahí porque da la idea de que se trata de el observador el que influye en lo que aparece en la pantalla. En realidad aquí no hay ningún observador. En este punto hay que tener rigor en el uso del lenguaje, pues muchos introducen la palabra entre comillas observador. Eso pasa en la cuántica y pasa en la relatividad. Y las dos se pueden trabajar sin mencionar para nada observador humano. No tiene nada que ver el observador humano. Son sistemas de referencia o sistemas de detección. Pueden ser máquinas. Bueno, entonces muchos introducen la palabra observador como si de un juego a las escondidas entre la realidad cuántica y los seres humanos con conciencia se tratara. Y de ahí salen un montón de especulaciones subjetivistas, es decir, mala filosofía, en torno a la fantasía de una conciencia con superpoderes mágicos y capaz de crear la realidad. O sea, la conciencia humana no crea la realidad. Estamos ante una realidad objetiva. Nada de eso. Los fenómenos cuánticos sucedieron desde el Big Bang y durante miles de millones de años antes de que existiera la humanidad. Suceden en las estrellas lejanas sin intervención de humanos y pasan todo el tiempo a nuestro alrededor y hasta en nuestro cuerpo, por ejemplo en las mitocondrias, sin necesidad de conciencia alguna al respecto. Lo que produce el colapso de la función de ondas, entre comillas, porque esa es una expresión también discutible, es la interacción del sistema cuántico y el sistema clásico del detector. De ahí que el macrosistema conjunto no sea netamente cuántico, como un macrosistema mixto. Entonces, estamos ante un fenómeno objetivo y debe entenderse desde una teoría de la medición. O sea, no es la teoría cuántica, sino una teoría de la medición la que nos tiene que explicar qué es lo que sucede allí en la interacción entre un sistema clásico de detección y un sistema cuántico. Vamos al quinto nivel. Experimento de escogencia retardada o delayed choice. En este diseño, el detector se coloca después de la barrera con la doble rendija. Y el resultado es el mismo que en el experimento anterior, o sea, el experimento Which Way, con el detector antes de la barrera. El patrón de interferencia desaparece siempre que el detector esté encendido y reaparece siempre que esté apagado, por mucho sigilo que tengas para ir a desconectarlo, dicen los físicos bromeando. Bueno, eso es para que no la partícula no se dé cuenta. Bueno, vamos al sexto nivel. Experimento de escogencia retardada y borrador cuántico. Delayed Choice Quantum Eraser. Este es espectacular, de 1999. Debería estar en ese top 10, pero no creo que se hubiera hecho famoso enseguida y el sondeo fue poco después de esa fecha.
Este diseño experimental es mucho más complicado, pues además del rayo láser y la lámina de 2 rendijas, incluye un cristal especial que genera entrelazamiento cuántico, pues de cada fotón del láser salen 2 entrelazados con la mitad de energía. Se usa también interferometría, o sea, beam splitters o desdobladores de haz, prismas, espejos, un lente y 5 detectores, uno de los cuales hace las veces de pantalla. El objetivo del entrelazamiento de fotones es no interactuar con los fotones señales, sino con sus gemelos entrelazados, a los cuales vamos a apodar fotones ociosos. De esta manera, se busca evitar la decoherencia o colapso de la función de ondas de los fotones señales. O sea, de los experimentos anteriores lo que veíamos es cuando hay un detector, adiós patrón de interferencia. Esa interacción del sistema clásico con el sistema cuántico hace desaparecer el patrón de interferencia, o sea, el carácter ondulatorio, aparentemente. Aquí lo que vamos a hacer es el truco de producir los pares de fotones entrelazados. Actuamos sobre un fotón que no es el que va a ir a la pantalla donde vamos a ver si hay patrón o no, y dejamos que el otro siga su curso por sí solo, sin tocarlo. Y de tal manera que entonces debería formarse un patrón de interferencia allá en ese detector, porque no lo estamos tocando. O sea, no está viendo lo que decíamos antes, una interacción entre un sistema clásico y un sistema cuántico en ese fotón en particular o en esos fotones que van en esa dirección hacia el detector número 1. A eso los llamamos fotones señales. La idea básica del borrador cuántico es que si desdoblas un haz de fotones en 2, llamémoslo subhaces, que siguen 2 rutas diferentes definidas y luego, mediante espejos, los haces confluir y allí los vuelves a desdoblar, vas a obtener 2 nuevos subhaces, pero entremezclados, sin que se pueda saber por cuál ruta llegó cada fotón de estos 2 nuevos subhaces. Se habrá borrado entonces la información de las rutas previas. Bueno, ahora vamos a los experimentos, que son 2. El proceso completo del experimento tiene 2 montajes, o 2 fases, o mejor dicho, son 2 experimentos. 1. El primer montaje es el típico experimento de rayo láser y doble rendija, pero con un cristal especial que convierte cada fotón en 2 fotones entrelazados con la mitad de energía cada uno. El cristal está ubicado después de la rendija, por tanto este es un experimento delayed choice como el que ya vimos antes. Luego se ubica un prisma que separa los pares entrelazados de fotones y los manda por rutas diferentes. Entonces tenemos ruta A, la ruta de los fotones señal, con los cuales no habrá interacción y que independientemente de por cuál rendija hayan pasado, gracias a una lente que los enfoca, van directo al detector pantalla, en el cual aparecerá o no el patrón de interferencia, que es el resultado que queremos buscar en este experimento. O sea, ahí en ese detector pantalla, el detector 1, es donde vamos a ver si se produce o no se produce el patrón de interferencia y por lo tanto veremos si actúa como partícula o actúa como onda. La otra ruta, la B, es la ruta de los fotones ociosos, que sí serán medidos. O sea, la interacción con el sistema clásico de detección será con este. En esta ruta de los fotones ociosos, mediante otro prisma, se separarán los fotones que pasaron por una rendija de los que pasaron por la otra. Y mediante espejos se enviarán respectivamente a los detectores A y B. O sea, en esos detectores sí sabemos por cuál ruta, o sea, por cuál rendija pasó cada fotón que llega, al A o al B. Manejando las distancias se garantiza que un fotón señal siempre llega al detector pantalla antes de que su pareja ociosa llegue al detector A o B. O sea, esos detectores A y B hay que colocarlos más lejos. El detector pantalla está más cerca. Por lo tanto, cuando interactuemos con los fotones allá en los detectores A, B,
Ya el fotón señal, o sea, la pareja entrelazada ya llegó. Se supone, en el tiempo ya llegó antes. Bueno, dado que no se han medido para nada los fotones señal, debería aparecer un patrón de interferencia. La medición que define la rendija tomada se ha medido en los fotones ociosos y además esta medición es posterior, puesto que los fotones señal llegan antes. Bueno, justo lo que ya explicamos. Pero este aquí que no aparece patrón de interferencia. Asombroso. ¿Cómo puede influir una medición posterior en algo que sucedió antes? Ahora, de todos modos, consideremos que esta influencia es a través del entrelazamiento cuántico. O sea, aquí entró otro fenómeno bien extraño de la física cuántica, que es el entrelazamiento, que es una especie de, entre comillas, acción a distancia instantánea. Solo que en este caso ni siquiera es instantánea, sino hacia el pasado, lo que algunos llaman retrocausal a la hora pues de interpretar, porque aquí lo que estamos viendo es, actuamos sobre un fotón que está entrelazado con otro fotón que llegó antes a una pantalla y esta interacción va a determinar si en aquella pantalla donde llegó antes aparece patrón de interferencia de onda o aparece algo como simple partícula. O sea, no hay patrón de interferencia. Algo bien extraño, pero ahí no termina el asunto. Esto es más asombroso todavía. El segundo montaje utiliza el sistema de borrador cuántico, que ya explicamos antes, desdoblando haces y luego revolviéndolos, de tal manera que ahora los fotones llegarán a otros dos detectores C y D. Entonces tenemos A y B y tenemos por otro lado C y D. Con estos detectores C y D no se sabe por cuál rendija pasaron, porque ahí se le aplicó el borrador cuántico y quedaron ya entremezclados, ya no se sabe por cuál rendija pasaron. Entonces se ha borrado la información. Lo sorprendente ahora es que si utilizamos los detectores C y D, el patrón de interferencia reaparece. O sea, utilizamos el C y D y hay patrón de interferencia porque no tenemos información. Y utilizamos el A y B, que tenemos información, entonces se acaba el patrón de interferencia. Es como si la realidad adivinara si nosotros tenemos o no tenemos información. Entonces, esa perplejidad que genera este fenómeno es lo que lleva a esas interpretaciones subjetivistas. Pero nótese que todo esto pasa independientemente de la conciencia humana, o lo podríamos registrar en video, por ejemplo, y mirarlo mucho después. Eso no va a alterar la cuestión. Bueno, continuemos. Reaparece el patrón de interferencia con el 6D. Y no olvidemos que esta medida con los fotones ociosos hecha en los detectores 6D puede ocurrir mucho después de la llegada de los fotones señales al detector pantalla. En principio, los detectores A y B y los detectores 6D podrían estar a millones de kilómetros de distancia y aún así se produciría el efecto, que es una especie de efecto retroactivo o retrocausal, de que la medición con A y B destruye el patrón de interferencia en la pantalla y con los detectores C y D se restaura el patrón de interferencia. Pareciera que con información se destruye, sin información se restaura y todo ello con retrocausalidad. Ahora bien, la palabra información es otra palabra que es filosóficamente muy complicada, muy compleja y que lleva a muchos errores porque solemos meterla por todos lados y resulta que la información no es algo propiamente físico. La información siempre necesita un soporte físico. Pero ese también es otro tema para otra ocasión. Imposible tratarlo aquí. Vámonos con el último nivel, que ya no tiene que ver con estos aspectos tan asombrosos, sino más bien con el tamaño de las partículas que entran en juego. Experimento con moléculas del año 2013. Bueno, ha habido muchos experimentos con moléculas.
El experimento cuántico de la doble rendija se ha realizado con diferentes tipos de partículas, con átomos enteros incluso, con moléculas pequeñas e incluso con moléculas medianas o un poco más grandes como la buckyball, o sea, el fulereno o futboleno, que también le dicen, de carbono 60. El récord está en 810 átomos con 10.000 masas atómicas aproximadamente, establecido en el año 2013. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la frontera entre el nivel cuántico de la realidad y el nivel clásico? O sea, ¿hasta dónde podemos seguir agrandando el objeto o el conjunto de objetos que pasa como si fuera uno solo a través de las rendijas? Hay una frontera para la decoherencia. Entonces, ese tránsito del sistema cuántico al sistema clásico en la realidad, ese es un tema bien interesante. Seguiremos entonces abordando distintos temas de interés y los vamos a seguir sacando por partida doble, propósito de doble rendija. Lo sacamos escrito acá en la mirada del búho, en el blog, en esa dirección que están viendo en pantalla, conectados con el búho.blogspot.com. Y por lo menos en algunos casos los sacaremos acá en forma de video para distribuirlos a través de YouTube. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos entonces en el próximo video.